En este modelo de drenado de tanques, lo que queremos es modelar básicamente una de dos cosas. La altura o el volumen que que se encuentra en un contenedor. Si ustedes ven a la parte de la derecha, tenemos ahí un contenedor cilíndrico, un cilindro circular recto, y tiene una perforación en la base. Entonces, podemos modelar una de dos cosas. Un primer modelo habla acerca de la variación del volumen con respecto al tiempo. Sin embargo, este primer modelo tiene algún inconveniente. ¿Cuál? Que aparecen las variables volumen, tiempo y altura. La G que aparece acá es la gravedad y el A sub H que aparece acá es el área de este orificio, de ese hueco. Entonces, esas son cantidades constantes. Teniendo en cuenta que en esta ecuación diferencial aparecen estas tres variables, pues no tenemos métodos para resolver esto de momento. Sin embargo, bueno, haciendo algunas cuentas aquí, podemos observar que este modelo, teniendo en cuenta que la variación del volumen con respecto al tiempo es el A sub W, que es el área superficial, multiplicado por dH de t. Teniendo en cuenta esto, podemos cambiar ese modelo por este, que es el que vamos a utilizar nosotros. El dH de t es menos A sub h sobre AW raíz de 2G por H. ¿Quién es AW? AW es, como les digo, es el área superficial. En este caso, por ejemplo, si ustedes observan, tenemos un cilindro circular recto, entonces ese área superficial, ese área de la superficie de agua, es constante todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo va a ser una circunferencia del mismo radio. Entonces, bueno, si quieren anoten por ahí la ecuación que modela este tipo de problemas y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ese modelo, como les digo, describe la altura del nivel del agua dentro del tanque en todo instante de tiempo. Hay que ver que en algunos casos eh, es posible que esto no, que ese AW no sea constante. Es constante en este caso porque es un cilindro circular recto. Pero vamos a ver entonces directamente algunos ejercicios. Por ejemplo, miren este problema 14. Tenemos este problema 14. Un tanque cónico circular recto, como se muestra en la figura, pierde agua por un orificio circular localizado en el fondo. Necesitamos determinar una ecuación diferencial para la altura del agua, del nivel del agua, en todo instante de tiempo t. ¿Qué cosas se dan aquí? Se da el hecho de que el radio del orificio es de 2 pulgadas, las demás medidas se encuentran acá en el dibujo, ¿cierto? El radio del cono es de 8 pulgadas, de 8 pies, la altura es de 8 pies hasta ese orificio, ¿cierto? Y acá aparece algo diferente, el factor de fricción-contracción que se presenta en el agua. Bueno, vamos a ver lo que dice por acá, cómo trabajar con ese factor de fricción-contracción. Resulta que cuando hay precisamente en el orificio, en ese orificio, en algunos momentos el agua se comporta como si fuera de alguna manera sólido. Es decir, piense que usted tiene que tomar todo ese volumen de agua y tiene que meterlo por ese orificio. Entonces, tiene de alguna manera que ir haciendo una contracción y eso va a generar una fricción en los bordes del orificio, ¿cierto? Eso, de alguna forma, hace que se disminuya la velocidad a la que sale el agua. Entonces hay una pequeña variación cuando hay se considera precisamente este coeficiente de fricción-contracción. Y realmente en lo que cambia es que en el modelo, en vez de tener ahí A sub h, tenemos
C veces A sub H, y ahí tendremos ese factor de fricción-contracción. Es en todo en lo que cambia. Es decir, va a multiplicar a lo que viene siendo toda la ecuación diferencial. Vamos a ver entonces cómo quedaría, eh, cómo queda una ecuación diferencial que modele esto. ¿Qué hacemos? Necesitamos alguna información. Voy a pegar esto por acá. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que el modelo es de la siguiente manera. Variación de la altura con respecto al tiempo es igual a ¿quién? A menos A sub h, que es el área del agujero, del orificio, sobre A sub w, que es el área superficial del volumen de agua. Tengan en cuenta que acá el área superficial varía. A medida que disminuye la altura, la superficie, esa área superficial es una circunferencia, pero cada vez de menor radio. Entonces acá necesitamos calcular esas cantidades. Acá, bueno, 2 veces la gravedad por la altura. Cosas que necesitamos identificar. ¿Quién es A sub h? ¿Quién será A sub h? Tengan en cuenta que dice que el orificio tiene 2 pulgadas, ¿cierto? Tiene 2 pulgadas de radio. Pero necesitamos unificar las unidades. Acá se están trabajando en pies, se están trabajando en pies, y de hecho la gravedad, ¿cómo vamos a tomar la gravedad? La gravedad la vamos a tomar como 32 pies, ¿cierto? Sobre segundo al cuadrado. Pies sobre segundo al cuadrado. Es decir, todo tenemos que trabajarlo en pies. Es decir, que estas 2 pulgadas, ¿cuánto vienen siendo en pies? Vienen siendo un sexto de pie, ¿cierto? ¿Y cómo es el área de una circunferencia? Es pi por el radio al cuadrado. Es decir, esto va a ser pi por un sexto elevado al cuadrado. Es decir, esto es pi 36avos. Esto es pi 36avos. Bueno, ya tenemos a sub h, es constante. ¿Quién es a sub w? ¿Quién será a sub w? Para calcular a sub w, tenemos que hacer algunas cuentas aquí, y básicamente vamos a considerar un corte transversal de este cono, porque necesitamos expresar el área superficial en términos de h, para cualquier instante de tiempo. Bueno, vamos a poner esto de esta manera. Lo que estamos viendo acá es un triángulo sin esa punta que tiene allí, ¿no? Tengan en cuenta que básicamente lo que representa el tanque es un cono truncado. Entonces acá tenemos, esto van a ser 20 pies de altura, esto van a ser 8 pies de radio, y acá esto va a ser un sexto, en la parte de abajo es un sexto. Bien, entonces vamos a tomar una altura arbitraria. Una altura arbitraria por acá, y quiero hacer una relación entre esto. Entonces acá tenemos, esto es h, y a esto vamos a llamarle r. Y acá tenemos que tener bastante cuidado de qué es lo que vamos a escribir. ¿Qué es lo que vamos a escribir? A ver. Tengan en cuenta
Si yo quisiera utilizar razones a partir de estos, de lo que aparece en este triángulo, sería incorrecto escribir algo como lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo escribir 20 es AH como 8 es AL. Esto es incorrecto. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Ah? ¿Quién dice por qué? Por el huequito que está abajo, ¿no? Porque es Precisamente truncado. porque es truncado y además no estaría como tal relacionando elementos correspondientes de triángulo, ¿cierto? Entonces, eso que está allí no es correcto. Vamos a borrar esto. Lo que debemos hacer acá es considerar el triángulo completo. Bien, vamos a considerar el triángulo completo y vamos a suponer que esa altura que falta ahí, vamos a llamarla X. Esta altura que falta aquí se llama X. Bien, ahora sí, si consideramos los elementos del triángulo, consideramos estos elementos del triángulo, podemos establecer algunas razones, algunas proporciones. ¿Qué razones y proporciones? Veamos. Podríamos decir que 20 más X es a 8. 20 más X es a 8, ¿como quién? 20 más X es a 8, como H más X. exactamente H más X es AR. Y bueno, podemos trabajar con esto, pero ahora nos van a quedar tres variables aquí, H, R y X. Pero por otro lado, podemos relacionar también este triángulo pequeño, el de la punta, con algún otro triángulo. Podemos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Podemos hacer la relación H más X es a X, o bueno, este H más X es a, bueno, podemos ponerlo así si quieren, es a R como quién. H más X es a R como X es a quién. A un A, sexto. a un sexto. Listo. X es a un sexto. Entonces la idea es que ahora vamos a trabajar con estas dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones. Ahorita les muestro otra forma de obtener una relación entre H y R. Vamos a trabajar con estas dos ecuaciones. Y la idea es que vamos a relacionar eh, H y R. Si ustedes observan, si reemplazamos, bueno, como tenemos acá unas igualdades, este es igual a esto y H más X sobre R es igual a su vez en la ecuación de abajo a X sobre un sexto, ¿cierto? Entonces podemos decir que 20 más X sobre 8 es igual a ¿quién? Es igual a X sobre un sexto. Entonces de ahí hallen el valor de X. Hallen el valor de X a partir de esta ecuación. Y una vez hallamos el valor de X, entonces vamos a volver a la primera ecuación y ahí obtenemos una relación entre H y R. A ver, hallemos el valor de X.
Bueno, miren a ver las cuentas. Creo que da 20/47. Bueno, ¿cuánto es 20/47? Vamos a ver. Vamos a una preguntita. Sí, señor. Si el orificio mide 2 pulgadas, o sea, un sexto, y estamos mirando esa relación del triángulo, por así decirlo, la mitad del cono, ¿no estaríamos mirando en sí un tercio? No, no sé a qué se refiere con que estamos mirando un tercio. Sí, o sea, la, se dice que el radio del orificio... Ah, es que es el radio. Ya, ya, ya. No, nada, es que me está confundiendo, que creí que ahí me estaba diciendo el diámetro. Ya, ya. No, es el radio del orificio, que Sí, vale 2 pulgadas, ¿sí? sí, exacto. Qué pena. Bueno, tranquilo. Bueno, 20/47 vale X. Bueno, voy a ahorrar acá algunas cosas. Como X vale 20/47, entonces ya no necesito todo esto, sino ahora simplemente acá, donde estaba X, ¿cierto? Acá vamos a poner esta cantidad. Vamos a poner esta cantidad 20/47. Y vamos a hacer ahora aquí algunas cuentas. 20/47. Bueno, ahorrar acá esta parte de abajo. Y ahora, veamos qué da en la parte de la ecuación que nos queda. Bueno, vamos a hacer esta cuenta de la parte de la izquierda. A ver cuánto da esto. 20 más 20/47, todo dividido en 8. Esto es 120/47. Esto es 120/47. Y bueno, en la otra parte, pues nos sigue quedando así. Vamos a hacer algo de una vez. Vamos a pasar aquí a multiplicar R. Es decir, que eh, nos queda que 120/47 por R es igual a H más 20/47, ¿correcto? Si nosotros observamos qué es lo que con qué queremos trabajar, piensen en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial quiero que queden las variables h y t. Entonces, para que queden las variables h y t, necesito despejar r, ¿cierto? Porque ¿cómo será el volumen? Bueno, ¿cómo será esa área superficial? Esa área, de momento el A sub W, ¿qué es? Bueno, es una circunferencia, es decir, esto va a ser pi por el radio r al cuadrado, ¿cierto? Pero no puedo ingresar esto así porque no quiero que quede con una variable adicional, una variable r. Entonces vamos a despejar de aquí r. Es decir, que r es igual a ¿qué? Es igual a h más 20/47, todo esto dividido en 120/47. Bueno, voy a ponerlo entonces de esta otra forma. Vamos a multiplicarlo aquí entonces por 47 sobre 120. Ese es R, ¿bien? Ese va a ser R. Y ahora sí podemos encontrar mi AW. Bueno, voy a ahorrar la mayoría de cosas que están aquí. Vamos a dejar por acá los datos que me interesan. ¿Y cuáles datos son? Son precisamente que A sub H es pi 37 pi 36 Y entonces vamos a ver quién es el A sub W. Voy a borrar todo eso. Entonces, si necesitan escribir algo ahí, pueden tomar un pantallazo. Voy a ver.
Entonces, ¿quién es mi A sub W? Bueno, acá tal vez podemos hacer algunas cuentas multiplicando por ese 47 sobre 120. Me queda 47 120avos de H más queda 20 sobre 120, queda un sexto. Entonces acá podemos escribir esto de la siguiente manera. El A sub H, ¿quién es? El A sub W, ¿quién es? Esto va a ser pi. Y acá tenemos entonces 47 sobre 120 H más un sexto todo al cuadrado. Ese va a ser mi A sub W. Bien. Y ahora vamos a hacer las cuentas. ¿Cómo va a quedar el modelo? Lo primero que nos pide acá es el modelo, ¿cierto? Determina una ecuación diferencial que modele esto teniendo en cuenta que el factor de fricción-contracción es de 0,6. Recuerde que cuando nos dan un coeficiente de factor contracción, este coeficiente simplemente va a estar multiplicando acá. Va a estar multiplicando acá. Bien. Entonces, ¿cómo queda este A sub W? Bueno, ¿cómo va a quedar el modelo? Queda derivada de H con respecto al tiempo. Vamos a ver qué pasa con esta variación. De H de T igual a ¿quién? A menos. Vamos a poner la constante 0,6. El A sub H es pi 36avos. Y el A sub W es pi por todo esto al cuadrado. Podemos simplificar de una vez el valor de pi. ¿Bien? ¿Y qué queda? Entonces en la parte del numerador queda 1 sobre 36. Y en la parte del denominador, bueno, queda esto que está acá. 47 sobre 120 H más un sexto elevado al cuadrado y esto por la raíz cuadrada de ¿quién? Acá va a quedar dos veces la gravedad es 32, entonces queda 64, raíz de 64, vamos a sacar de una vez este resultado acá, es 8, entonces queda 8 por raíz de h. Bien, bueno, finalmente, ¿qué hacemos? Sacamos todas estas constantes, este 0,6 por el un 36 por 8, hacemos una sola constante allá al inicio y bueno, nos queda nuestra ecuación diferencial que modela esto. ¿Sí? Voy a borrar por acá en la parte de arriba. Es decir, de h de t, ¿quién es? Esto será entonces 0,6 por un 36avo por 8. Es 2 quinceavos. Queda entonces menos 2 quinceavos, o si quiere podemos escribirlo así. 2 raíz de h 2 raíz de h sobre 15 que multiplica todo esto al cuadrado. Bueno, ustedes escriben ahí eso. Acá más un sexto. Para que se quede. Bueno, ya lo escribimos todos. Bueno, esa cantidad. Esa es la ecuación diferencial. Ahora, si ustedes piensan cómo resolver esta ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Cómo resolver esta ecuación diferencial? Esta ecuación diferencial se resuelve con variables separables. Con variables separables se puede resolver todo esto que está en la parte de la derecha, todo esto que está en la parte de la derecha, lo pasamos a dividir el diferencial de h, el de t lo pasamos para la derecha. Y de hecho, bueno, parece que
Y de hecho, cuando hacemos eso queda bastante sencillo, porque si ustedes observan, en la parte del numerador va a quedar ese polinomio de grado 2 y va a quedar todo dividido en 2 raíz de h. Es decir, voy a separar en fracciones y me quedan solo potencias de h. Y hacer esta integral no es nada difícil. ¿Bien? El modelo del drenado de tanques de ley de Torricelli realmente no es difícil, como se están dando cuenta. ¿Qué es lo que sí tiene trabajo? Normalmente lo que tiene trabajo es calcular el A sub W y cómo relacionar las variables para que me quede solamente en las variables H y T. Realmente ese es el problema, ¿sí? O sea, es lo difícil de estos problemas. ¿Cómo hacer eso? Una vez que hagamos eso, ya lo que queda es bastante más fácil. Es algo rutinario. Bueno, en este problema solo te diré eso, pero les dejo a ustedes de tarea que resuelvan la ecuación diferencial y, y pues observen qué forma tiene esa solución. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, a este Yo, ejercicio. profe, una pregunta. Sí, señor. Es que no entendí muy bien de dónde sale el 0,6. El 0,6 lo dan acá en el ejercicio. Acá está. Vale, ¿es ese? Ese es el valor de C, el factor de fricción-contracción. O sea, cuando el problema no nos hable de un coeficiente de fricción-contracción, no lo ponemos. Pero cuando hable de él, entonces lo multiplicamos la parte de la derecha por ese valor. Es decir, la parte de la derecha, ¿cómo va a quedar? Va a quedar menos C, ese coeficiente, por A sub H sobre AW. Y acá por la raíz de 2 veces la gravedad, por ahí. Así va a quedar el modelo cuando nos den el coeficiente de fricción-contracción. Si no nos dan ese coeficiente, entonces no ponemos ese valor de C. ¿Bien? Bueno, vamos a ahorrar acá estos dibujos. Y vamos a ir entonces acá al PDF nuevamente. Y bueno, acá hay algunos ejercicios de drenado de tanque. Realmente solamente está el 13 y el 14. No hay muchos ejercicios de drenado de tanques. Bueno, no hice el comentario, pero ah, acá aparece precisamente, bueno, por acá hay algún comentario, no recuerdo si está por acá o es en la parte de ejercicios. En alguna parte aparece precisamente cómo funciona ese coeficiente de fricción-contracción. Pero es como les digo, simplemente multiplicar toda la ecuación diferencial en la parte de la derecha. Vamos a ir ahora a esta página, esta 121. Y acá tenemos entonces con drenado de tanques. Esto ya hace parte, lo que estamos viendo ahorita hacía parte de la sección 1.3. Esto ya hace parte de la sección 2.8. Bien, acá tenemos básicamente los mismos modelos. Observen acá drenado de tanques, tenemos el modelo. Aquí nos ponen la ecuación diferencial que modela un drenado de tanques considerando el coeficiente de fricción-contracción. Normalmente esos coeficientes se dan entre 0 y 1. Bien, esos se dan entre 0 y 1. Entonces, bueno, acá tenemos algunos ejercicios que son un poco más interesantes porque hacen preguntas más allá de resolver la ecuación diferencial o de plantearla. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, el problema 13. Dice un tanque en forma de cono circular recto, lleno al tope, con vértice hacia abajo, está goteando por un orificio circular localizado en la parte inferior, tal cual vimos nosotros hace un momento. Supongo que el tanque tiene 20 pies de altura, como hace un rato. Tiene radio de 8 pies, igual. Y orificio circular tiene 2 pulgadas, exactamente el mismo tanque. Dice en el problema 14 de la sección 1.3, se puede demostrar, bueno, allá haciendo las cuentas, que
La ecuación diferencial que modela la altura con respecto a la variación, tal vez haciendo algunas cuentas, sale esa ecuación que aparece allí. Dice, en este modelo, la fricción-contracción del agua en el orificio se tomaron en cuenta con C igual a 0.6, la gravedad de 32 pies sobre segundo. ¿Bien? Entonces ahora la pregunta es, si el tanque está lleno al principio, ¿cuánto tardará en vaciarse? Ahí tendríamos que resolver la ecuación diferencial y ver qué pasa, cuánto tiempo se necesita para que la altura valga cero. ¿Bien? Bueno, yo les dije antes de que se me olvide que les iba a mostrar otra forma de obtener una relación entre R y H, ¿correcto? Vamos a ver otra relación para obtener entre R y H, pero eso vamos a hacerlo en unos momentos porque ya se nos está acabando la videollamada.